En el programa anterior hicimos un recorrido por las edificaciones que se construyeron en la primera etapa de la Universidad Nacional. Fueron diseñadas particularmente por arquitectos alemanes e italianos extranjeros que han venido a trabajar directamente a esta institución. En el programa de hoy haremos un recorrido por edificaciones que fueron construidas en la segunda mitad del siglo XX, particularmente por profesionales colombianos, casi todos ellos egresados directamente de la Universidad Nacional. Son edificaciones que siguieron enriqueciendo el acervo arquitectónico de la universidad y que adicionalmente representan la arquitectura nacional de los últimos años. El protagonista de hoy es el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a Cultura Capital. En 1950 se creó el Instituto Colombiano de Sociología. Ese mismo año se celebró el Congreso Latinoamericano de Sociología y al poco tiempo se incorporaron los estudios de esta materia en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Hubo que esperar, sin embargo, hasta 1959 para que se creara el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, cuya conformación estuvo liderada por Orlando Falsborda y Camilo Torres Restrepo. En la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de la población estudiantil y el incremento de nuevas disciplinas docentes llevaron a la construcción de nuevas sedes, incluida esta de Sociología. Este edificio, cuya construcción se inició en 1962, estuvo a cargo de Reinaldo Valencia, quien se había graduado como arquitecto en 1947, justamente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Él tuvo también la posibilidad de viajar a Francia y estudiar directamente con Le Corbusier, en compañía de otros arquitectos colombianos como Rogelio Salmona y Germán Samper. El proyecto en planta recuerda la forma de una X y se organiza centralmente a través de un vestíbulo de doble altura que se ilumina cenitalmente a través de lucarnas circulares. Para el exterior, Valencia empleó el ladrillo y lo dota de un carácter casi escultórico, en particular en las ventanas resaltadas, que se van enriqueciendo con la luz y la sombra con el paso del día. El patrimonio de la arquitectura moderna en la Universidad Nacional no solamente está constituido por sus edificaciones, sino también por los archivos que le dieron forma. Buena parte de esos archivos se conservan al interior del Museo Leopoldo Rotter. Vamos a hablar a continuación con su director, el profesor Rodrigo Cortés, que nos va a hablar un poco sobre la historia de este lugar y la importancia de esta edificación. A ver, este es un museo que empezó a funcionar hace unos 22, 23 años, con base en poco a poco ir recuperando este edificio que originalmente fue la imprenta de la universidad, hasta que se logró que se constituyera en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, en donde se ha venido consolidando pues un polo tanto de investigación como de divulgación de la arquitectura, sobre todo la arquitectura moderna en Colombia. ¿Y qué tipo de colecciones de planos existen? ¿Sobre qué arquitectos, por ejemplo? Existen, por ejemplo, la casi totalidad de los planos de Fernando Martínez Sanabria, un arquitecto de origen español, pero que se formó y trabajó en Colombia y produjo una arquitectura de relieve internacional que ha sido publicada y mostrada en muy diversas partes del mundo. ¿Y cualquier persona puede consultar estos archivos que están en el museo? Es un archivo abierto, fundamentalmente dirigido a la investigación en el campo de la arquitectura. ¿Y cuáles son los elementos arquitectónicos que caracterizan este edificio? Este edificio tiene una cosa muy interesante, ¿no? Es que es una nave industrial, es una especie de bodega, lo podemos llamar así, una especie de galpón, pero lo que es muy interesante que pudo hacer Rotter fue el darle unas cualidades espaciales supremamente modernas para su momento, ¿no? Utilizando esta cáscara en concreto, esta cáscara curva que hay en la cubierta, que para la época en el país prácticamente no se ha experimentado. Este fue uno de los primeros ensayos que se hicieron para utilizar esa cáscara. Que tiene además como una carga plástica muy fuerte, ¿no? Y que le da al espacio entonces unas condiciones muy especiales desde el punto de vista de la relación entre el proceso industrial y esta especie de exploración poética, si la podemos llamar así, en esa curvatura que aparece allá arriba, ¿no? Por otro lado, pues hay otra cosa que es muy interesante, que es la luz que tiene este espacio, ¿no? Hay una preocupación muy grande por lograr que hubiera muy buena iluminación, pero que no entrara el sol para que no interfiriera tanto con el proceso industrial como con la manutención del papel, que era la materia prima básica de la propia imprenta. Al mismo tiempo permite que el espacio que actualmente tenemos sea un espacio muy adecuado para la exhibición
de lo que aquí mostramos generalmente, que son planos y maquetas, ¿no? Y lo tienen relativamente, pues está muy bien conservado también, ¿no? Claro, sufrió un proceso, digamos así, de restauración que logró el darle estas características de espacio expositivo en muy buenas condiciones. Sí, el edificio está en muy buenas condiciones desde el punto de vista constructivo y de mantenimiento. Los muros de la Universidad Nacional hubieran sido un perfecto lienzo para los murales del mejor exponente de este arte, el mexicano Diego Rivera. En honor a este creador y a su esposa, la también pintora Frida Kahlo, el Museo Nacional abre una exposición dedicada a las artes plásticas de México. Diego, Frida y otros revolucionarios es una exposición que intenta mostrar al público colombiano 4 problemáticas del arte moderno mexicano. En este caso sería la introducción de Diego Rivera a las vanguardias parisinas y madrileña, específicamente dentro del cubismo, otra de la temática nacionalista o de recuperación de la temática local, popular, que realizaron varios artistas contemporáneos a Diego Rivera. Otro a partir del uso de la gráfica y las ilustraciones para los medios propagandísticos, así como escenas de introspección y reflexión que muestran el ámbito urbano y citadino en proceso de modernización en esos años, particularmente de 1920 a 1940. Plantea que no solamente hay una preocupación por el nacionalismo y por fijar una serie de iconografías de tipos populares, sino que hay otras cuestiones, digamos, en el ámbito académico de las bellas artes, como el retrato, digamos, la consolidación de un espacio pictórico, que también son preguntas que en ese momento están debatiéndose. Se decidió que fueran 3 muestras porque cada una iba a presentarle al visitante colombiano problemáticas distintas o discursos curatoriales distintos. En este caso sería como antecedente la inauguración de la Academia por Felipe Santiago Gutiérrez aquí en Bogotá, una segunda que es la relación directa entre los artistas mexicanos y colombianos, y una tercera como introducción a la temática mexicana, una exposición dedicada a cómo se conformó el arte moderno en México. Tan lejos, tan cerca, fue digamos, un experimento que tratamos de hacer para ver no solamente en esta exposición qué estaba pasando en México, sino qué pudieron ver los artistas colombianos que en su momento estuvieron en México, qué fue lo que trajeron y a partir de esa experiencia, qué fue lo que, digamos, que desarrollaron en su obra. Y lo que es muy claro es que toda esta preocupación por crear una iconografía nacionalista o indigenista o a partir de los digamos, de los tipos populares, sin duda tuvo una influencia en el arte colombiano muy importante. Mientras Europa entra en crisis, en otros países latinoamericanos, como acá en Colombia, estamos buscando nuevos modelos y México es un modelo. ¿Por qué? Porque tiene un arte propio, tiene una propuesta que es no solamente de contenido, sino es una propuesta pictórica también. Y yo creo que ese intercambio es el que posibilita que el arte moderno entre por ahí. Se espera que el público colombiano tenga una apertura más crítica a lo que fue la pintura moderna en México, con respecto a que no solo se tome en cuenta que fue una pintura nacionalista, sino que implica más situaciones nacionales como internacionales, es decir, la liga con otros movimientos artísticos y políticos que después devienen en una interpretación y finalmente en una propuesta propia.